siempre deben de ser preventivos, ¿no? Ok. Aparte del masaje, o sea, hay muchos otros factores, ¿no? que influyen en el estado de la persona, ¿no? O en que tenga una lesión. Entonces es muy importante tener una buena alimentación, o sea, eso es básico. Okay. Porque en el caso de los calambres que decíamos, puede ser la falta de potasio, de calcio, de magnesio, pues es cuando, o incluso deshidratación, ¿no? Claro. O sea, todos los músculos, las articulaciones necesitan estar hidratados con sus vitaminas y con todos sus nutrientes. La carga de electrolitos. Eso también es muy importante. Okay. Entonces, eso es muy importante. Luego, el tema también principal es el tema de lo que es el calzado adecuado, okay, o la indumentaria adecuada para trabajar, ¿no? O sea, eso es fundamental porque muchísimas de las lesiones, yo creo que casi la mitad, vienen por ese motivo. Porque no elegimos correctamente ni el calzado ni la indumentaria. Efectivamente. Dame un par de ejemplos, Raúl. No, o sea, sobre todo el tema del calzado, ¿no? Okay. Hay mucha gente que no sabe el tema de qué tipo de pisada tiene. Okay. Ya tuvisteis un programa, sí, aquí tuvimos muy interesante, pero sí, desgraciadamente hay muchísima gente que no lo sabe todavía. Y claro, pues los tenis hay que comprarlos adecuados a la pisada de cada uno. Claro. Si no son los adecuados, pues luego podemos tener lesiones podemos tener fascitis plantar, por ejemplo, okay. O sea, si no tenemos una buena amortiguación o otro tipo de lesiones, ¿no? Okay. Raúl, fíjate que ahorita me gustaría que nos diéramos unos minutos para hablar de algunas molestias ya muy bien identificadas y hablar de los síntomas, porque a veces los atletas no se dan cuenta, tienen algún síntoma y lo dejan avanzar hasta que ya se convierte en un problema. Pero ¿qué te parece si hablamos de esto después de este corte musical, el primero que tengamos esta tarde? Muy bien, pues, ¿va? Perfecto, aquí estamos. Hecho pues. Música para entrenar. Música para entrenar. Bueno, vamos a escuchar ahora a Cher, que es una cantante muy conocida de los Estados Unidos, muy reconocida también por interpretar el género dance, y una canción que fue muy famosa en su momento, la cual la colocó como en su regreso como una de las cantantes más exitosas durante la década de los 90s y principios del 2000. ¿Por qué no escuchamos en este momento a la canción de Cher, Believe? Platicando entre atletas. Pues seguimos en Récord Personal. Les recuerdo que tenemos el teléfono en cabina, el 55 25 10 72, y quiero recordarles algo bien interesante. Recuerden que aquí en Escucha Radio tenemos también cursos de locución que pueden ser muy atractivos para los chicos, y estamos próximos a iniciar ahora el sábado 3 de agosto de 3 a 7 de la noche, y los martes y los jueves también de 5 a 8 de la noche. Así que si tienen interés en conocer a los locutores, hacer una carrera de locución y hablar ante los micrófonos, vale la pena el curso que se imparte aquí en Escucha Radio. Así que sigamos adelante. Estamos en Récord Personal, soy Eduardo Cabrera y tenemos hoy la compañía muy agradable de Raúl González Pizarro, un terapeuta especialista en tratamiento muscular, de ligamentos, tendones y todo lo demás, para que precisamente las lesiones sean una molestia que prácticamente desaparezcan de la mente de los atletas. Y bueno, Raúl, nos estabas comentando de algunas de las, íbamos a entrar a platicar un poco de las principales molestias, y a veces para los atletas es un poco difícil identificar qué problema tienen. ¿Tienen ahí alguna molestia? ¿Tienen algo que les está irritando, que no los deja entrenar correctamente? Y no saben qué es, ¿sí? ¿Qué te parece si vamos abordando algunos de estos síntomas y tú nos vas diciendo qué problema es y cómo atenderlo? ¿Te Perfecto, parece? Muy bien. Mira, hay uno que a mí me llama mucho la atención, que es muy frecuente entre corredores, y es una sensación como si te clavaran en el talón, en la parte baja del pie, literalmente te clavaran un clavo caliente.
y que en las mañanas cuando te bajas de la cama, bueno, pareciera que te punzara ahí algo terrible. ¿Qué problema es este? Bueno, pues ese normalmente, si no es un espolón, entonces con toda seguridad es una fascitis plantar, ¿no? Okay. Que es una inflamación de lo que son los tendones de la planta del pie. La fascia. La fascia, eso es la fascia, es lo que recubre el tejido que recubre a los tendones, y esa es la parte que se inflama, ¿no? Entonces es muy muy doloroso en toda la planta del pie. Duele horrible, pero es algo muy curioso porque te duele al principio, pero si te empiezas a mover empieza a desaparecer la molestia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, depende de las personas, ¿no? Hay gente que le duele y ya no pueden casi ni caminar, ¿no? Claro. Depende del estado de la inflamación y depende de lo que se haya cuidado esa persona, ¿no? En sí, si ha tenido un reposo, si se ha aplicado frío, todo, pues todo esto varía mucho, varía ¿no? mucho. Depende de la persona. Ok. ¿Y cómo se trata? ¿Cuál debería ser la manera de tratar la fascitis Bueno, plantar? pues lo primero que debemos de hacer siempre que hay una inflamación, aplicar hielo, ¿no? Okay. Aplicar hielo para bajar toda esa inflamación y todos esos residuos que ha quedado ahí, ¿no? Eliminarlos, ¿no? Entiendo. Aplicar hielo. Luego, ya lo que es dar masaje manual para acomodar todas esas fibras que se han podido descolocar o que están inflamadas, acomodarlas, ablandarlas Okay. y relajarlas, ¿no? Ok. Y luego posteriormente sería un estiramiento para volver a acomodar otra vez todo Esas tejido. fibras. Eso es. Ok. Y normalmente impiden a un corredor continuar con su práctica, o sea, los saca de circulación a veces hasta por varias semanas, que es una molestia muy incómoda. Yo la sufrí algún tiempo y la verdad me tardé como un mes y medio en que se me quitara y hicieron este tratamiento conmigo. Efectivamente, ya no solamente que impide, sino que en cuanto tenemos esta molestia debemos de parar, De parar. ¿no? O sea, tanto esta molestia como otras, Claro. siempre debemos de parar y ver qué es lo que tenemos, ¿no? Porque Ok. podemos agrandar muchísimo más la lesión. Entonces hay que parar, ver qué es lo que nos pasa y por qué nos ha pasado, ¿no? Ok. En este caso también pues puede ser por un mal uso de tenis, Ok. o porque están ya desgastados. A lo mejor son los tenis correctos, pero ya están desgastados, ¿no? Desgastados, ok. O porque hemos trabajado en una superficie muy dura. Durante sin mucho tiempo. Durante mucho tiempo, sin apenas amortiguación, hemos corrido muchísimos kilómetros, entonces En pavimento. todo ese impacto Sí. va siempre al mismo punto de apoyo, Ok. y al final se acaba inflamando, ¿no? Entiendo. Ok. Raúl, otra que me parece que es muy común es este dolor en lo que le llamamos las espinillas, que es un dolor a veces intenso también, sobre todo después de entrenar. ¿A qué se debe esto y qué problema es? Bueno, pues en este caso sería que estamos hablando de lo que es la periostitis tibial, ¿no? El periósteo es la parte que recubre el hueso. Esta peliculita que... Esa peliculita pues se inflama y nos duele horrible, ¿no? Toda la zona de la tibia, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Pues suele pasarle a gente que empieza a correr también. Ok. O sea, suele pasarle a nuevos corredores, ¿no? También suele pasar cuando ha habido un tiempo de inactividad y volvemos. Ok. Y también pues pasa por sobrecarga de trabajo, por una mala técnica de carrera. Eso es muy importante. Ok. O sea, eso es Un mal aterrizaje. mal aterrizaje, mala técnica, o sea, sobre todo mal aterrizaje, que es donde tenemos el impacto, ¿no? Pero en conjunto la técnica de carrera debe ser buena. Ok. O sea, es muy importante la técnica de carrera, que vaya bien, ¿no? Entiendo. Para dañar lo menos posible. Y luego pues también pues ver si tenemos las plantillas adecuadas, o si tenemos pies planos, a lo mejor se puede pronunciar mucho más también, ¿no? ¿Tú eres un recomendador de plantillas? ¿O crees que eso es una terapia no necesariamente indispensable? Yo soy recomendador de plantillas siempre y cuando se necesite, Ok. y haya sido revisado por un profesional, ¿no? Entiendo. Por un ortopedista, por ejemplo. Entiendo. Pero sí hay mucha gente que sí lo necesita. Ok. Sobre todo porque a lo mejor tiene una cadera un poquito más alta Más que alta. otra y tiene que compensar balancear. eso. Entonces sí, yo sí lo recomiendo cuando es necesario, ¿no? Ok. Puede evitar también muchas lesiones. Por supuesto. La periostitis tibial, otra vez, por ser una inflamación, me imagino que es tratamiento de hielo, directo en la zona de la espinilla, o porque he visto tratamientos que de repente se aplican en la planta del pie para reducir la inflamación en el periósteo. ¿Cuál tú recomendarías? Bueno, están un poco involucrados las dos partes, ¿no? Ambas Ok. partes. Entonces, o sea, principalmente en la zona afectada. Entiendo. O sea, No es- directamente en la espinilla. Directamente a la zona afectada, a la zona tibial, ¿no? Sí, claro. Y también, pues, como está involucrado el pie,
pues también podemos, ¿no? Aunque realmente el frío lo vamos a usar para la zona que está realmente afectada, inflamada, ¿no? Entiendo. Ok. Ahora, otra que también es una lesión o una molestia frecuente, que es un cierto ardor o estiramiento incómodo a la altura de las caderas y que recorre los muslos por su cara exterior. ¿Qué puede ser eso, Raúl? Bueno, pues eso podría ser lo que llamamos la banda iliotibial. Eso pues suele producirse por una fricción de los tejidos, por una flexión y una extensión constante, entonces se inflama, ¿no? Okay. ¿Por qué pasa esto? Pues puede ser porque hemos aumentado mucho lo que es el entrenamiento, ¿no? Sí. O sea, estamos aumentando los kilómetros, o porque estamos haciéndolos mucho más deprisa, a un ritmo mayor del que teníamos antes. O también puede ser porque la persona tenga poca musculatura en la zona del glúteo y en la zona de los aductores, ¿no? Okay. O sea, también los aductores son los músculos de la cara interna. Eso es. De los muslos. Okay. Entonces hay muchas veces que también para evitar lesiones hay que trabajar, no a nivel gimnasio de hacer pesas, sino sí trabajar ciertos ejercicios para fortalecer, ¿no?, esas partes, porque hay veces que las lesiones vienen también porque no está muy fortalecida esa parte, ¿no? Ok, entonces aquí tú recomiendas también el trabajo de gimnasio. Sí, de gimnasio, pero no quiero decir con pesas, o sea, no es la imagen que tenemos de gimnasio de levantamiento de pesas, ¿no? En muchos ejercicios que se pueden hacer en gimnasio. A ver, danos algunos ejemplos, Raúl. No sé decirte ahora mismo, o sea, eso es en el propio gimnasio, dependiendo del músculo que tú quieras trabajar, pero me refiero sin peso, ¿no? Ah, claro. O sea, hay máquinas de estas que son para tumbar, no sé cómo se llama, curl. Ajá, el curl pero hay ese tipo de máquinas se puede poner sin peso. O la aplicación de ligas, ¿no? También he visto por ahí. Aplicación de ligas, efectivamente. Que ayudan mucho también a esta parte, ¿no? Efectivamente. Sobre todo en la banda iliotibial. ¿Qué otros así síntomas que tú conozcas, Raúl, son como muy comunes y que de repente que nos ayudes a identificar para que la gente sepa qué pedir en un momento determinado? Bueno, pues por ejemplo en corredores o en ciclistas también, toda la zona isquiotibial, que es la parte trasera de la pierna, ¿no? Sí. Pues toda esa zona se suele contracturar mucho, ¿no? Ok. Y pues esa es una de las cosas más típicas también, ¿no? Okay. O sea, lo que es contractura. Pero pues la contractura se trabaja manualmente, o sea, con masaje manual, y luego al ser una contractura, si no hay inflamación, o sea, de líquido y tal, entonces sí podemos aplicar ahí en esa zona calor. Okay. Porque lo que va a hacer el calor va a ser una vasodilatación, va a aumentar el riego sanguíneo y se van a relajar, y también va a eliminar todas las toxinas de esa zona muchísimo antes, ¿no? Okay. ¿Cómo puedes controlar esta parte en el ciclismo, por ejemplo, que lo acabas de mencionar? ¿Es un ajuste del sillín, del asiento de la bicicleta, o porque se estira mucho la pierna, o queda muy extendida en la parte más baja del pedaleo? ¿A qué se debe principalmente, Raúl? Bueno, se debe, como prácticamente todas las lesiones, a una sobrecarga de trabajo, ¿no? Okay. También depende, pues, lo que decíamos antes, del tipo de musculatura que tenga la persona, ¿no? Sí, si la tiene desarrollada o no. Efectivamente, hay veces que también esto se puede cargar también porque tengamos un cuádriceps muy prominente también, ¿no? Eso hace también que se cargue mucho la zona, pero sobre todo es la carga de trabajo y el uso repetido de ese músculo. Entiendo. ¿Y qué otra síntoma que tú frecuentemente veas y que nos puedas ayudar a identificar qué posible lesión tienen o cuál es el problema? Bueno, pues por ejemplo, el dolor en la espalda baja. Okay. Hay una especie de dolor que nos empieza a bajar luego por la zona del glúteo, por detrás de la pierna. Entiendo. Y bueno, al cabo del tiempo va siendo cada vez peor, incluso la gente luego empieza a cojear. Okay. Pues esto normalmente suele ser lo que es la ciática, lo que es la llamada ciática, y es porque hay una presión de los discos en los nervios ciáticos, hay una inflamación y por lo tanto luego pues el músculo se contrae, ¿no? Entiendo, como un proceso de defensa. Efectivamente, como un proceso de defensa. Entonces, como está comprimido ahí, pues el músculo se contrae y pues requiere de estiramientos para abrir también en toda la zona de los discos para que pueda salir nuevamente el nervio, masaje. Okay. Y luego en caso de inflamación igual, usar frío. Ok. Otra que me recuerdo es el dolor exactamente en la parte inferior de la rótula, en la rodilla. ¿Esa a qué se debe principalmente, Raúl?
Pues en la rótula igual, el impacto sobre todo en corredores, el impacto en terrenos duros, aumento de kilómetros excesivo, incluso trabajando en muchas cuestas, Sí. también todo ese impacto va a esta zona, ¿no? También se inflama toda esta zona por falta a lo mejor de musculatura superior, ¿no? Ok. Porque a lo mejor no la carga tanto la musculatura, sino más el impacto en la rodilla, articulación. Entonces, eso significa que habría que trabajar más cuádriceps, más la parte alta de la pierna, o sea, el muslo de la pierna. Bueno, hay que trabajar todo, Todo, el por músculo, supuesto, ¿no? por O sea, supuesto. esto, bueno, los entrenadores sobre Claro. todo lo recomiendan, ¿no? Claro. Los corredores no solamente corren, Sí. trabajan muchos otros ejercicios, o sea, también abdomen, etcétera, ¿no? Y por supuesto tienen que fortalecer muchos músculos que a lo mejor en la carrera no se fortalecen tanto y sí son necesarios para luego tener esa estabilidad Ok. y sujeción, ¿no? Otra frecuente que veo en los corredores y también en los ciclistas es la molestia en el cuello. ¿Cuáles son las principales causas de esas molestias en la parte, en las cervicales o en musculatura inclusive de cuello, ¿no? Bueno, pues ahí igualmente puede ser por una inflamación, ¿no? En la zona cervical, que se llamaría cervialgia, y pues ya no solo a corredores, sino eso sí es muy típico en prácticamente todas las personas, prácticas ¿no? deportivas, sí. Y no incluso en las personas, no en particular, sobre todo por el estrés, ¿no? Pero a lo mejor en ciclismo se puede achacar más a lo mejor a la posición, ¿no? Ok. O a la tensión, ¿no? Porque Entiendo. bueno, igual que en la carrera, ¿no? Todo el tren superior igualmente influye mucho en la carrera y en la técnica. Por supuesto. Hay mucha gente que va muy Tensa. tenso y siguen cargando los músculos, no solo las piernas, que es con lo que corre, claro, sino sino los de brazos, arriba. que es con lo que bracea, y todo el cuello y todo. Hay gente que va muy tensa, ¿no? Ok. Y no descarga tampoco la energía, ¿no? Por este Entiendo. medio. Y sí, pues todo es postural. Por eso Por decíamos supuesto. que es muy importante el tema de la técnica. Ok. Ya no solo en carrera, sino Sí, en ciclismo también. También es importantísimo. En todo. Raúl, deja preguntarte algo. Con tu experiencia que has tenido en México durante los últimos meses, ¿hay algún deporte que sea el principal causante del mayor número de lesiones? Bueno, yo sobre todo diría, yo creo que los corredores, que es lo que prácticamente, o sea, lo que más trabajo, ¿no? Claro. Pero es un deporte que castiga muchísimo, ¿no? Ok. O sea, Ok. es muy bonito, Sí, es maravilloso. pero realmente Y bueno, es es lo que es más muy se sufrido practica, para el claro. cuerpo, ¿no? Ok. Porque el cuerpo, pues, Se lo impacta. tenemos para toda la vida, el cuerpo. Claro, no sí, lo podemos claro. ir cambiando, No, ¿no? nos Entonces, gustaría. toda esa cantidad de impactos, ¿no? que tenemos a la hora de correr, pues, son fatales. Y yo creo que lo que es el running Es de lo más sufrido. sí es lo más sufrido. Oye, ¿y has